¿Qué tal? Mi nombre es José Polgueiras. Estoy haciendo el doctorado en el grupo de fotónica aplicada en la Facultad Regional Delta y ahora les voy a hablar acerca de una técnica nueva para medir topografías y tomografías utilizando interferometría de baja coherencia. La técnica tradicional que se viene usando en el laboratorio nos permite medir con una resolución del orden de los micrones. Con esta técnica nueva, la que les voy a hablar ahora, estamos pasando de medir eh, con resolución del orden de los micrones a resolución del orden de los nanómetros, y esto sin modificar el setup experimental de la técnica tradicional. Estos que están acá son algunas reconstrucciones de superficies eh, conseguidas en el laboratorio eh, con la técnica tradicional. La idea, el objetivo que tenemos nosotros es conseguir este tipo de reconstrucciones, pero no con resolución del orden de los micrones, sino con resoluciones del orden de los nanómetros. Bueno, el esquema experimental es el mismo para la técnica tradicional como para la técnica sensible a la fase. Principalmente es un interferómetro de una rama única, eh, donde la señal de interferencia se genera por las reflexiones entre la referencia, la cara de la ventana de referencia que estamos utilizando, y las distintas superficies de la muestra que queremos medir. Entonces, tenemos reflexiones en la referencia y en la muestra. Y la señal de interferencia que se genera al mezclar esas dos reflexiones es la que nosotros analizamos. El detector que utilizamos para medir esta señal de interferencia es un espectrómetro, y la fuente láser con la que iluminamos la muestra y la referencia es un láser de un gran ancho de banda, o se les dice de luz blanca, por dar muchas longitudes de onda. En el sistema que utilizamos nosotros, estamos trabajando con un ancho de banda de alrededor de 200 nanómetros. Quisiera darles una idea visual de cómo es que mide el equipo para generar estos mapas de superficie que les mostraba recién. Digamos que el cabezal que enfoca el haz del láser sobre la muestra, digamos que se va moviendo a lo largo y a lo ancho de toda la muestra, generando perfiles como los que se ven acá arriba. Y para poder medir este perfil, lo que tenés que hacer es medir punto por punto, pararte en este dibujo en el eje X una posición fija y medir todo un perfil a X constante, midiendo punto por punto. Después volver, cambiar la posición del eje X y volver a medir otro perfil, y así siguiendo hasta armar toda una grilla, un cuadriculado de valores de altura en posiciones en un cuadriculado en X, Y. La densidad de esos puntos, bueno, dependerá de la resolución lateral en X, Y. Con respecto a cómo y las diferencias de la técnica. En OCT tradicional eh, se realiza la transformada de Fourier del espectro de interferencia, y en el módulo de la transformada del espectro de interferencia se encuentran picos, y estos picos nos van a indicar, nos van a dar información acerca de
las distancias que estamos queriendo medir entre la muestra y la referencia. Respecto de la resolución, lo que nosotros queremos mejorar, hay una resolución que no la estamos cambiando, que es la resolución lateral. Lo que les había comentado antes, el cabezal enfoca en cada punto donde estamos midiendo y eso genera una manchita, un spot eh, iluminado sobre la superficie de la muestra. El grueso de ese spot va a ser nuestra resolución lateral, la resolución que tenemos en XY. Ahora, el ancho de este spot en el sistema que nosotros tenemos está entre 4 y 5 micrones. Sí, entonces nuestra resolución lateral es una mancha de 4 o 5 micrones. Adentro de esa mancha podemos ver incluso varias alturas. Pero lo que estamos abarcando cada vez que iluminamos es un círculo en XY, una elipse de esas dimensiones. La resolución en la profundidad, en la distancia medida entre referencia y muestra, esta sí es mejor y en la técnica tradicional es del orden de los micrones y en la técnica que estamos desarrollando ahora es del orden de los nanómetros, o sea, las profundidades estamos pudiendo verla con resolución de orden nanométrico. Entonces, OCT tradicional, lo que dijimos hasta ahora, tenemos el espectro de interferencia, le tomamos la transformada de Fourier y el módulo de la transformada de Fourier del espectro de interferencia presenta picos en los cuales tenemos la información de las distancias que queremos medir. Ahora les voy a hablar de cómo ver esas distancias utilizando, además de la información del módulo, la información de la fase de la transformada. Nosotros encontramos una relación lineal entre la diferencia de fase que hay entre un espectro y el siguiente y la diferencia de distancias entre la referencia y la muestra. Esta relación lineal entre estos dos parámetros viene dominada por una cantidad a la que nosotros llamamos longitud de onda central del espectro de interferencia o lambda cero. Lo distinto que tiene el tratamiento que le damos nosotros es que obtenemos el valor de lambda cero a partir de los espectros medidos. Y esto es algo que no aparece en ningún trabajo sobre este tema. La resolución axial típica del método de OCT tradicional, de vuelta, es del orden de los micrones. Lo que estamos consiguiendo con esta técnica es una resolución del orden de los nanómetros. La idea nuestra es usar el procesado sensible a la fase para poder conseguir esta mejora en la resolución. La limitación principal que tiene esta técnica es que estamos midiendo fase y si nos pasamos de 2pi, perdemos el hilo de la cantidad de fase que estamos midiendo, porque volvemos, digamos, al ángulo cero. Un desfasaje de 2pi para nosotros significa la mitad, más o menos, de la longitud de onda central de la que hablábamos recién, que está entre los 400 y 420 nanómetros para el setup que nosotros utilizamos. Cualquier diferencia de distancia mayor a esa se nos va a escapar. Entonces, si yo tengo una muestra que es muy rugosa, no voy a poder medirla con este sistema. Si entre una medida y la otra no puedo ir escalando gradualmente en pasos de menos de 400 nanómetros,
esa muestra con esta técnica no la voy a poder medir. Bueno, ahora a lo que sí se pudo hacer. Esto que está acá es un perfil de escalones de unos 120 nanómetros de alto. Con la técnica entonces pudimos definir bien escalones de 120 y 40 nanómetros de alto, y estas son unas muestras que nos prepararon en la CONEA, un grupo que se dedica a fabricar microchips, hacen transistores, circuitos integrados eh, por evaporación y con resinas fotocurables. Entonces, utilizando esa técnica nos generaron algunos patrones que tenían estas dimensiones nanométricas para que podamos hacer pruebas con esta técnica. Acá les quiero mostrar la diferencia que hay entre lo que se puede ver con la técnica de la fase y lo que se puede ver con la técnica tradicional, que es el rojo que está arriba y la fase, el negro que está en el medio. Incluso también hicimos algún intento más como para mejorar la medida de la técnica tradicional, que es el azul que está debajo, que mejora un poco, sugiere un poco mejor los escalones, pero de todas maneras la definición es completamente distinta. No hay comparación con lo que obtenemos en resolución utilizando la técnica sensible a la fase. Acá lo mismo de antes, pero con los escalones de 40 nanómetros de altura. Y una cosa más acerca de estos resultados que tuvimos son las mediciones para chequear repetitividad. Lo que hicimos acá fue hacer varios barridos en la misma zona de la muestra, midiendo en los mismos puntos, o sea, en los perfiles, medidos consecutivamente, uno atrás del otro. Se hizo una pasada midiendo todos los puntos, pues se volvió al punto de origen y se volvió a hacer la pasada completa y se volvió al punto de origen y se volvió a hacer la pasada completa. Y si se fijan, estos perfiles están alzados uno sobre el otro para poder compararlos. Si se fijan los detalles digamos, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo de los escalones, eh, tiene detalles superficiales de entre 3 8 10 nanómetros, estos piquitos, que lo copian en cada barrido, en cada pasada que se hace, vuelve a verse el mismo detalle, los mismos piquitos, las bajas, las subidas. Y este nivel de repetitividad nos da una muy buena pauta de que estamos viendo cosas con resolución de orden nanométrico. Estamos viendo detalles de entre 3 y 8 nanómetros acá. Lo mismo también para los escalones de 40 nanómetros. Bueno, esto es básicamente todo lo que les iba a mostrar. Como conclusiones, estamos teniendo mediciones con resolución cercanas a 3 órdenes mejor de lo que se venía midiendo hasta ahora y con el mismo setup experimental. El equipo que utilizamos en el logo fue desarrollado por el grupo y fue desarrollado en el grupo. El sistema es un sistema modular. Cada una de estas partes que yo les describí antes se pueden desmontar e intercambiar por otras versiones de las mismas. Ir intercambiando partes. eh, y de hecho,
esto es algo que en el labo se hace bastante. Em, Nosotros se hacen estos cambios para probar otras configuraciones y para probar otros láser y para adecuar el sistema al tipo de mediciones que se necesiten hacer en cada situación en particular. Y bueno, por último, los programas para procesar y analizar las imágenes también todavía le faltan un poco, pero también son propios del grupo. Nada de esto son cosas, productos comerciales o software que se haya adquirido o comprado. Es todo desarrollo propio del grupo. Bueno, esto es todo y muchísimas gracias.